Amigos míos, fíjense que una publicación muy rebutada respecto a todos los temas esotéricos, temas extrasensoriales, comenzaron a hacer una encuesta a nivel mundial y determinaron que había algo así como un ranking de los misterios aún por resolver más importantes en la historia de la humanidad. Algunos que se vienen arrastrando desde hace siglos, otros que son tremendamente contemporáneos, como por ejemplo los agroglifos, que son estos símbolos que aparecen en los sembradíos, principalmente de Inglaterra, pero que Sudamérica no está descartado. Pues bien, vamos hoy día a revisar qué arrojó, según la gran mayoría de las personas, cuáles serían los más grandes misterios de la humanidad. Así que, por favor, tenemos nota, tenemos la especificación de todos y cada uno de ellos. Hay algunos que son bíblicos, otros relacionados con extraterrestres, otros respecto a cuánto pesa el alma, cosa aún que no ha podido ser respondida. Todo eso a la vuelta comercial. Cortito, nos separamos esto y nos vamos con todo. Usted decidió cuáles eran los misterios sin resolver más importantes de la historia. Todos tenemos nuestros propios secretos para vernos mejor, pero hoy vamos a compartir un mismo secreto. La crema reafirmante Q10 de Nivea repone la coenzima Q10, que tu piel pierde naturalmente con el tiempo, devolviéndole la firmeza y elasticidad a tu piel en solo 2 semanas. Llegó el momento de reafirmar lo linda que eres. No existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Crema reafirmante Q10 Plus de Nivea, es para ti. ¡Excelente! ¡Bravo! Lo que les contábamos es que por ahí una revista que está dedicada a todo lo estudio, lo paranormal, lo esotérico, hizo una encuesta y determinó que había una agrupación constante que corresponde a una especie de ranking de los misterios sin resolver que más interesan a la gente. Primero decimos misterios porque hay una cantidad de datos que avalan la existencia del fenómeno. Por otro lado, no importa a qué área específica, ya sea científica, mitológica, la que crea, no hay una respuesta concreta o fehaciente de por qué suceden los distintos temas que vamos a tratar. Pues bien, uno de los primeros fue el famoso misterio de los agroglifos, que tiene que ver, obviamente, con estos tremendos diseños, tremendamente complejos, con una capacidad geométrica así, pero impresionante, que aparecen, obviamente, en los sembradíos. Está cuánto pesa el alma, es también la existencia de los vampiros, está, obviamente, la vida extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos la nota que lo explica casi todo y nos vamos con todo, por favor. Miren. Muchos son los misterios que rondan en este mundo y que ni la ciencia ni la parapsicología han podido resolver. Leyendas que tienen algo de real, hitos de la Biblia que parecieran ser ciertos y otros sucesos aún generan dudas en el mundo, sin encontrar respuestas a sus interrogantes. ¿Existe el exorcismo? Muchos casos han sido develados durante la historia, sin embargo, algunos de los más impactantes han tenido trágicos finales o no se han podido resolver, como el de la emblemática Anneliese Michel, historia que inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose. El monte Ararat es uno de los más famosos, y no por su paisaje precisamente, sino que muchos testigos han dicho que ahí se encuentra el Arca de Noé, algo que científicos ponen en duda, pero que extrañas evidencias no permiten descartarlo. Otros misterios sin explicación aparente son los círculos de cosechas, dibujos que ocupan hectáreas enteras y que aparecen de la noche a la mañana sin previo aviso, generando temor entre sus locatarios y poniendo en duda la existencia de ovnis u otras fuerzas sobrenaturales. Muchos otros misterios sin resolver dan de qué hablar en sociedades enteras, como que el alma pesa 21 gramos, que los vampiros existen o asesinatos sin un culpable. Si tiene dudas, ponga atención porque a continuación en Mañaneros le presentamos los más grandes misterios de la historia. Ok, partamos con los agroglifos o con los crop circles que se llaman, que son estos círculos, estas formas geométricas como las que estamos viendo en pantalla que se forman en los sembradíos, que son perfectas. Bueno, fíjate que esto comenzaron a aflorar el fenómeno como a comienzos de los años 80. Sin embargo, ya por ahí, por el 1800, en varias catedrales cercanas, ¿cierto?, del Reino Unido, se veía un dibujo donde se veía el diablo, que decían que eran los círculos del demonio, porque ¿qué es lo que pasa? Personas que detentaban una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto?, donde tenían sus maizales, en fin, se iban a dormir y al día siguiente
repente aparecían estos complejos dibujos ¿Y no sentían nada en la noche? que, ojo, no sentían nada. Los animales no parecían reaccionar, no había un estado de amenaza. Y aquí viene lo genial porque desde el cielo solo lo descubrieron al rato cuando el tipo se sube a ese avión o manda a alguien particular que vaya a fumigar los campos y dicen: oiga, acá hay algo que solamente se puede ver de arriba y es una maravilla. Es un diseño de una perfección tremenda. Y fíjate cómo te decía, en las catedrales habían dibujos muy antiguos donde se ve un diablo con un asadón, ¿cierto? Así como con esta hoz, como se representa la muerte, haciendo dibujos particulares para llamar la atención de la humanidad. Como decía, a comienzos de los 80 comenzaron... ese es el dibujo, muy bien, Felipe. Ese es el famoso dibujo. Que data de 1678. 1600, perdón, y yo decía que en 1800 y todo lo demás. En ese tiempo no había cómo ver desde las grandes alturas la figura. Se ve como un diablo que está haciendo figura, obviamente con su asadón chiquitito. Entonces ya sabemos que del 1600, gracias por rectificar el dato, amigo mío, habían dibujos que la gente se dio cuenta solo por la casualidad y tratar de entender que estaba basado en algo que era un diseño, trataron de llevarlo a un papel haciendo una escala y dijeron: oye, acá hay un dibujo complejo, pero ahora que se puede ver desde la altura... lo que estamos viendo son los más sencillos. Hay uno que vamos a ver más adelante que es para no creerlo, que no se pueden imitar. ¿Estos dibujos están específicamente en algunos lugares determinados? ¿Se han dado más en una zona del planeta que no? Se han dado más en una zona. Dígame. Tú decías en Inglaterra. Por sobre todo en Inglaterra. El fenómeno se concentra ahí, pero últimamente... Cuando digo últimamente, estoy hablando de los últimos 7 años, también en Centro y Latinoamérica se han visto fenómenos similares, en menor escala, pero igual de complejos que eso. El hombre lo ha podido imitar solo en las canchas de fútbol, cuando corta el pasto de un sentido y en otro. Por ejemplo, forma circular pero aquí fíjate que es mucho más complejo, porque ahí eso, para que se entienda, no son cortes, es que las espigas de lo que esté siempre ahí se doblan. Entonces, atención, porque... a fines de los 80, un par de viejitos que eran dueños de este hectárea y dijimos: ¿saben qué? Terminen con la broma. En realidad esta era una talla que hacíamos nosotros y con unas tablas, con unos cordelitos que iban puestos en los pies, iban pisando y haciendo esta forma y dijeron: nosotros éramos los responsables. Entonces ahí saltaron los expertos y dijeron: a ver, vamos viendo. Y el resultado era para nada el mismo, porque cuando el hombre trata de imitar esto, solo puede hacer dibujos muy sencillos, no como ese que estamos viendo, por ejemplo, y rompe la espiga, vale decir, la dobla hasta partirla. Pero cuando estos fenómenos suceden, que a veces son en cosas de minutos, no de horas, todas las ramas están dobladas perfectamente. Es como si originalmente hubieran crecido chuecas en una dirección específica, hacia cierto lado con las manecillas del reloj y de cierto punto en versión opuesta. Entonces pareciera que hubiera un diseño de un campo electromagnético. Es como que lo hubieran dibujado no con un peso, no como aplastando, sino que hubieran dicho una información a estas plantaciones y hubieran dicho: dispónganse de tal manera. Es como, digamos, es como soplar arena y que eso agarrar una forma perfecta, que siempre tiene que ver con simetrías de dibujos muy complejos. A veces no solo son círculos, a veces son dibujos de personas, con fechas, calendarios, eclipses, y que por lo bajo... tratar de imitarlo en la cantidad de tiempo en el que fueron hechos es imposible, a menos que fuera una multitud, y aún así no pueden imitar el doblez natural de estas plantas. ¿Son dibujos permanentes o duran unas horas y después Buena pregunta. se deshacen? Fíjate que no solamente las plantas se veían aplastadas por este fenómeno, al parecer electromagnético, sino que después no volvían ni a crecer y terminaban secándose. O sea, estaban afectadas por algo más que simplemente empujarlo. Claro, era como que quedaba, es como si lo hubieran echado así algún tipo de material que no les permite crecer, sino que mucho tiempo después... claro, ponte tú. De hecho, en algunos notaron una pequeña carga radioactiva sin que afectara a las personas, pero digamos que había una diferencia, digamos, fuera o dentro del sector donde esas cosas se crean. Oye, y lo que nos puntualizaba nuestra editora, las imágenes de las placas de Nazca que están ahí en Perú, que están marcadas, digamos, por sobre ejemplo, la tierra. que es el mismo fenómeno, ¿cierto? Que son figuras muy complejas, donde se ven insectos, animales, algunos que no corresponden al continente, pero que solamente se pueden ver desde el aire. Es como si fueran hechos para alguien que está en los cielos. Es como una señal, algunos decían, como la película Señales precisamente, que son como símbolos para decir: oye, aquí se puede aterrizar
Eso es aceptando de que el fenómeno fuera hecho por seres de otros planetas. Hay algunas personas que han dicho que han visto los autores de eso, que dicen que son verdaderas bolas de energía, como Foo Fighters, que son esferitas de colores, que muchas personas en Chile la han video grabado, también en Brasil, que son unas pelotas, yo diría que es como una pelota pequeña de fútbol, como esa que ocupan los niños para jugar, pero pura luz. Y que claramente se depositan y un par de estas luces podrían crear algo así. Hay un video que es falso de eso, pero hay otros que dicen que acompaña que la presencia de estas luces crean... Pero hacer ese dibujo tan complejo se demora en algo así, según los testigos, entre 5 y 7 segundos. Pero ese... Sí, por eso, entonces no tiene nada que ver. Ese dibujo que está apareciendo en este momento. Ese, ¿ya? Eso pareciera que fuera un eclipse entre la luna y el sol, o sea... Hay dibujos de eclipse, hay calendarios, como te decía, hay fenómenos como de anticipación, absolutamente. Pero es muy difícil, hay radiación, hay un concepto, hay todo. Es que esa es la pregunta. Cuando hay un concepto, ¿qué tenemos que entender? Hay un mensaje. Claro. Entonces, alguien debería interpretar esto y leerlo. ¿Existe la posibilidad, Salfate, por lo que tú estás contando, de estas esferas que podrían ser las autoras de estos dibujos, de que esto, y por el hecho que están mirando hacia arriba, hacia el espacio, claro, hayan sido hechos por extraterrestres, por naves Fíjate, de es afuera? una de las teorías. Como te digo, algunas han visto esferas que son los que los fabrican. Otros han estado en la casa, ponte tú, hora de la cena, está tu gran casona en el campo, tienes así toda hectáreas de sembradío, y de repente los animales, por ejemplo, empiezan a aullar, no sé, cualquier cosa, los perros, y ven luces en el cielo, así de naves grandes. Pero por allá, lejos, se van, así como chuta, ovni, bien ovni, ya te voy a acostar, y al otro día aparecen esas cosas. Claro. Entonces, obviamente, la sensación es inmediata. Yo he visto películas Señales con con respecto Mel a eso. Gibson. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero hay otros que dicen, y aquí viene algo bien bonito, dicen algunos que lo han estudiado esto durante años, que es el planeta Tierra el que está haciendo esto. Es como que crea campos energéticos, es como de alguna manera se está desahogando el planeta, y en ciertos puntos específicos, no por nada, esto sucede cerca de cualquier cantidad de centros astronómicos milenarios, como Stonehenge en Irlanda y todo lo demás. Uno puede, tú lo has dicho, uno puede ver en una roca una mancha que se parece al rostro de Jesucristo. Pero eso ya uno es puede otra ver en un árbol No, una estamos cosa que hablando de otra parece. cosa. Pero eso es perfección, eso es simétrico, es absolutamente redondo, tiene un diseño artístico. Entonces, como decían algunos, fíjate que tú cuando pones imanes, juegas con imanes, a propósito estamos el doctor hablando del biomagnetismo, y uno coloca una serie de virutas, así como pedacitos de metal, así como trocitos, y uno coloca imán, sé que forman una figura. Es como si los imanes, digamos, tratan de reordenarse en cierta posición, y uno crea verdaderas formas que son naturales del movimiento del magnetismo pasando por ahí. Entonces algunos dicen, en una de esas esto no tiene que ver ni con personas, que ya está descartados, y ni tampoco con extraterrestres, sino que puede ser la madre tierra que se está manifestando, y esos son los diseños naturales que forman, digamos, cómo se manifiestan tantas cosas. Ahora, lo especial también es que son distintos. Muy distintos. Son muy distintos unos con otros. Tienen similitudes, ¿no es verdad? Pero son figuras muy distintas, por lo tanto, y muy complejas, no es que sea Felipe, un modelo, ¿no es verdad? Ni que sea un puro molde dividido en distintas partes del mundo. Exactamente, y son de una perfección inusitada. ¿Geometría sagrada? Es que están basados en geometría sagrada, tienen así como las escalas de Fibonacci y todo lo demás. Claro. O sea, hay una, como te decía, una perfección áurea en todo este asunto. O sea, las matemáticas con que el cosmos dibujó las formas de las hojas de los árboles, las conchas de los caracoles, los círculos, obviamente los detalles, digamos, de la concha de una tortuga, se basan en una escala primordial, digamos, que es la vida repitiéndose a sí misma. Y por favor, mira, mucha atención, si le puedo pedir el S6, porque dentro de los dibujos más complejos que han surgido, apareció esto, que es el símbolo de Mandelbrot, que tiene que ver sobre cómo la energía de la vida se dibuja a sí mismo. Por favor, si lo pueden tirar, S6. 31 de mayo del 2010, en los sembradíos de cebada de Silbury Hill, apareció esta magnífica formación de 60 metros de diámetro. Un diseño de 6 dobleces contenidos en un círculo, con elementos internos hechos de arcos. Esta sería la proyección tridimensional de este crop circle, que se refiere a la geometría sagrada del Merkabah. Ok, atención, lo que está hablando es que dentro de los distintos dibujos que han aparecido, ese dibujo es una representación de cómo la vida
mira atención lo complejo que es esto, de cómo la vida se va generando a sí misma. Dice que el verdadero crecimiento de las cosas, de las personas, crecen de adentro hacia afuera, como un niño. Un niño se transforma en adulto porque adentro comienza a crecer y comienza a explayarse. A diferencia de nosotros que queremos crecer de afuera hacia adentro, agregándonos cosas, desde maquillaje, pulseras, autos caros, lo que sea. En realidad el crecimiento de la vida es de adentro hacia afuera, con algo que comienza a aflorar. ¿Es eso el fenómeno? Ese es el dibujo con que, si es que matemática o gráficamente alguien quisiera preguntar, oye papi, ¿cómo funciona? ¿Cómo crece el cosmos? ¿Cómo crece la vida? Si yo tuviera que expresarlo no en palabras, sino con un dibujo, es eso. La vida crece en formas similares que se van imitando a sí mismas y se van repitiendo, hasta crecer ese punto. Que es lo mismo que un mandala, que son estos centros de meditación que usan los monjes del Tíbet, que cuando, atención, cuando las personas quieren conectarse con Dios, glándula pineal, pónganle el nombre que tú quieras, meditan y comienzan a aparecer estas formas en tu mente que tienen que ver con formas de círculos concéntricos, con triángulos, porque es la forma en que está estipulada el crecimiento, el desarrollo, la evolución. Comienzan a aparecer espontánea y naturalmente dentro de tu mente porque te están dando una lección, el universo, de cómo está conformada la vida. ¿Cuál es el proceso, cuál es el dibujo que imita la existencia y crecimiento de las cosas? Y también estaba la cábala, que también es el árbol de la vida, ¿cierto? Claro. Dentro, digamos, que puedes tomar el Talmud ahí, de la tradición judaica, que es precioso, que son puntos de ascensión, digamos, en donde tienen nombres de ángeles y todo lo demás. Maravilloso. Por favor, si podemos... Vuelve a recordar, Juan Andrés, el tema de que hablamos siempre, de que está todo en el interior, ¿no? Desde el centro del corazón, desde adentro hacia afuera, hay que ir nutriéndose para poder estar estabilizado y equilibrado armónicamente. Como decía el chiquitito yo, que todavía no lo encuentro leído, pero decía, no hay que aprender, sino reconocer más bien. Si uno ya tiene todo adentro. Y uno sabe, digamos, qué es lo que corresponde o no. Por favor, si podemos ver otro video. Mira, esto fue en junio del año 2010. Apareció la mañana del 2 de junio en Lidington Castle. Fue llamado por los expertos. Eso es muy cósmico. Y eso es un eclipse. Este círculo maravilloso. Arte óptico, nacido en Estados Unidos en 1958, Atención. conocido como Pop Art, que se basa en la composición de fenómenos ópticos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional, engañando al ojo humano mediante ilusiones ópticas que están presentes en esta figura. Los círculos pequeños dentro del círculo mayor parecen lupas, y adentro de estos círculos hay secciones claras y oscuras. Posiblemente los círculos representan al Sol, la Luna y la Tierra, refiriéndose al eclipse parcial de Luna al 50% que ocurrirá durante la puesta de Luna del 26 de junio del 2010. O sea, más notable, imposible. A ver, ¿qué es lo que hace referencia el video? Que es un estudio que pertenece a la línea del Pop Art, que es arte geométrico, que está basado en donde el 50% de la obra lo completa el espectador, porque ven círculos, digamos, que están diagramados en una perfección, pero uno como espectador comienza, cuando se fija en una parte, a completar el resto del diagrama, si una cosa está superpuesta a la otra, si eso es un ciclo lo que está dibujando, en este caso los eclipses, con la Tierra en el centro, dos lunas, una completa y una con el eclipse al lado, y el Sol, que es el que genera el fenómeno cuando la Tierra interrumpe las dos lunas. O sea, explicación de que puede ser simplemente la naturaleza, que se dobló la cosecha para un lado, para el otro, y que es una cosa casual, no me convence. No, esto es otra cosa. Porque aquí hay un diseño cósmico. Mira que eso, tiene que ver... por favor, mira, tú sabes lo que hacer eso. Eso no lo pudo hacer nadie. Eso es muy difícil y además que tiene una planificación como desde el cielo. Exacto, mira, eso que son una serie de círculos concéntricos que se van alargando, creando como esta especie de mandala una vez más. ¿En Chile se han encontrado algunos de estos círculos de cosecha? ¿Hay registros de material de esta envergadura? Sí, son muy pocos, fíjate, pero sí ha ocurrido. Mira, ahí y sí se ha comprobado. Exactamente, que... mira, y te pasaste eso que parece un centro astronómico. Eso es una cosa maravillosa. Oye, por favor, para que vayan entendiendo la cantidad de área que abarcan estos dibujos. Mira, ahí está una persona. Mira eso, la proporción, por favor. Eso es casi un sistema planetario precioso que créeme que nadie va a echar a perder sus cosechas por llamar la atención, pues nadie te va a pagar por esto, ni te va a hacer más famoso, sino sencillamente esto se lo haría. Ahora, eso no es tu mensaje extraterrestre. En la siguiente gráfica puede que dé la explicación a eso. Pero antes, mi querida amiga nos tiene un importante dato que entregarnos. Esta sí que es una buena señal. Muchas de nosotras deseamos tener una piel más firme, más suave y sin celulitis. Por eso te quiero presentar la nueva fórmula de Goodbye Celulitis Serum.
de Nivea, el más innovador y efectivo producto para la celulitis. Ahora combina el poder de la coenzima Q10 con L-carnitina, 10 veces más concentrada. Mejora la firmeza de la piel y reduce visiblemente la apariencia de la celulitis en solo 10 días y sin necesidad de masajes. No existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Goodbye celulitis de Nivea, es para ti. Bueno, una de las teorías, cuando vemos el nivel de complejidad de estos dibujos, ustedes ya vieron la proporción, ya se viene. Vamos a ver una persona instalada en mitad, como la que estamos viendo ahí. Son gigantescos, son enormes. La precisión con que fue medida, obviamente, digamos, las líneas que conectan cada uno de esos círculos, como le digo, está hecho de una perfección que te pasaste. Insistimos. En algún momento alguien se presentó como el autor de estas cosas. ¿Ya? Y que después vendrían imitadores. Bueno, se trataba de dos viejitos, dueños de un campo, que finalmente no se podían hacer cargo de los más de... actualmente hay 10.000 más o menos de estos dibujos que se han establecido. No podían ser autores de todo y solo podían hacer dibujos muy complejos. Ya eso les quedaba grande. Pero en cambio hay otros, como ese, que obviamente supera toda la posibilidad, digamos, a menos que tuviera una patota de personas que ya al pisar en el medio echáis a perder el diseño, porque no podrías hacerlo y después irte sin dejar huella, digamos, de tu intervención. A veces tiene como similitud a los diseños de las alfombras. Algunos diseños medio simétricos es que no es casual, que van tejiendo las alfombras orientales. De hecho, las culturas persas y todo lo demás se basan, digamos, en la idea de que estas geometrías son un dibujo de la representación de cómo el fondo está constituido. Claro. Y ojo. Y que todo calza, y cachado que las alfombras, los dibujos van calzando. Bueno, son de hecho, perfectos. fíjate que una de las cosas que me ha llamado la atención es que gran parte de estos dibujos son exactamente iguales a los dibujos que están hechos en las piedras por los indios Hopi, una vez más, nuestros queridos amigos. Y cuando le preguntaron, oiga, ¿estos dibujos qué representan? Ah, no, esto es el lenguaje del universo, así se expresa. Cuando uno tiene mucha energía, anda con ganas, el dibujo, cuando uno viene a una persona, es así. En Aikido se hace mucho esto. Los dibujos de los movimientos son formas, así como estelas de dibujo, porque alguien que puede ver la energía de las personas no ve el cuerpo, ve formas que ¡juá! Aparecen como llamará. Entonces, exacto, tienen esta forma, es muy curioso, fíjate. Oye, de ciertos dibujos, por ejemplo, que haya un patrón, por ejemplo, esa figura concéntrica que se repita continuamente en distintas partes. Eso es lo maravilloso, ¿no? Fíjate. No hay una igual a otra, no se parece. Son obras únicas. Son obras únicas, exactamente. Pero atención, porque, a ver, aquí obviamente nos vamos a meter en un saco complejo, porque hay algunas teorías que dicen esto fue hecho por los extraterrestres y obviamente esos son mensajes para nosotros y para ellos mismos, ya que se puede ver desde el cielo. Bueno, eso, digamos, todavía no ha venido ningún extraterrestre a decir su autoría. ¿Saben qué? Nosotros estamos mandando esto. Sin embargo, el fenómeno se ha asociado con mucha fuerza porque en noches anteriores se han visto luces asociadas a objetos voladores no identificados sobre las propiedades de ciertas personas que al día siguiente descubren un dibujo, digamos, que es gigante y de mucha complejidad. Mira, por favor, atención, si podemos ir al S8, donde comenzamos a desarrollar esta teoría, si en realidad esto viene de afuera o no. Que algún tipo de remolino los estaba creando. Pero al hacerse más complejos, también fueron asociados con actividades paranormales. Atención, estos son lo que dicen las personas que han sido testigos. Han visto una luz en el campo en la noche. Algunos comenzaron a creer que se trataba de la presencia de ovnis. Lo que esa persona relata es como lo que muchos testigos afirman. Están, como te digo, 11 de la noche, están viendo, yo que sé, una película, están, digamos, tomando airecito, fumándose una pipa afuera de hacer tú, y de repente ven que del cielo cae una luz, que a veces se han visto dos que llegan, así se pegan una bailoteada, así como una lucierna, son como de este porte más o menos las luces, nunca más grandes. Foco. Exacto, que eso les reconoce como Foo Fighters. Ese nombre se los dieron durante la Segunda Guerra Mundial porque todos los aviones, digamos, que eran obviamente de los aliados, decían, oh, los alemanes inventaron una cuestión que ni saben lo que es, son unas luces que nos interceptan y se meten dentro del avión como que atraviesan la materia. Y de repente cuando empezaron a capturar enemigos alemanes, en el informe de los alemanes decían, oye, los aliados inventaron una cuestión que son unas luces. Se dieron cuenta que no eran de uno ni de otro, que eran testigos aparte que no estaban enfrascados en la guerra, sino que no sabían cuál era, digamos, el origen. Pues bien, las personas ven estas luces, que a veces son dos y que revolotean segundos, no 10, menos, y se van. Y dicen, uy, qué loco, ya chao, te vas a dormir. Y el otro día te encontré con estos dibujos complejos. Y en otros han visto que cae como estas cosas de plasma, que es electricidad, digamos, acumulada. Chum, llega al suelo, ¡fua! Como que prende un fogón, así, y se va para arriba. Y sin quemar nada,
pero sí a veces promoviendo un cierto campo electromagnético, algunos asocian a radioactividad, digamos, ahí, en fin. Se ven que estos dibujos, digamos, están justo en el lugar donde ellos vieron a esta bola de luz caer, que todo la dice que tiene características así como maleable, que es como algo no sólido. Es como electricidad, digamos, teledirigida, que la pueden volver a rejuntar y lanzarla a otra parte. Perdón, y de hecho, muy extraño. Las plantas de estos círculos sin explicación tienen, y se han medido, tiene radioactividad, por lo tanto, ¿cómo tú me lo puedes explicar si es que no es respecto a lo que dice Salfate? ¿Cuál es la lógica entonces? ¿Cómo ese campo magnético se desarrolla si es que efectivamente, no tengo idea, un grupo de agricultores lo construyó esto, por ejemplo, o lo diseñó? Y como te digo, tú puedes hacer un círculo, así con las patitas que decía, con las maderas, y retirarte, pero vais dejando un caminito. Sí, pero hacer esos complejos dibujos donde tendrían que participar, no sé, unas 10 personas. Por ejemplo, unas 10 personas, claro, y aplastar como misión imposible, y después retirarse. Salfate, pero una de las cosas, una de las evidencias que sí han habido para los testigos de estos campos es que los animales se revolucionan mucho, se alborotan en la previa o en la construcción de estos espacios. Hay como algunos testimonios que hablan de que los perros aullaron mucho, de que hubo mucha inquietud en los animales, lo que también a veces tiene relación con movimientos que vienen de... Bueno, es que aquí viene la cuestión. Por ejemplo, abracemos por un instante la idea de que sí son seres extraterrestres, ¿ok? Entonces, cuando ellos se dan la molestia de escribir estas cosas, ¿cierto? Los sembradíos de los seres humanos, claramente hay un mensaje. Que desentendámonos que seguramente no es tanto para ellos, sino como para nosotros. Porque ellos tienen seguramente un sistema de comunicación bastante menos primitivo y más efectivo que hacer dibujos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y aquí viene lo bonito. Porque fíjate que se ha descubierto que hay mensajes que están escritos como códigos QR, así como especies de jeroglíficos que la gente le empezó a interpretar y han salido grandes expertos en esta materia, digamos, de descifrar, digamos, lenguajes no tradicionales y han descubierto que son saludos y advertencias. Saludos por un parte, así como diciendo, venimos en son de paz, somos todos uno, bla, bla, bla. Y otros que dicen así como, por favor... hagan la pega, decanten, digamos, esta actividad bélica, por favor, sean responsables de lo que le están haciendo al planeta, lo que le están haciendo a su cuerpo y todo lo demás. De hecho, mira, ¿te puedo pedir una ayuda, Felipe? Vale. Hay un agroglifo, ¿cierto? Que incluso se ve la cara de un extraterrestre, que es uno de los más impactantes. ¿Lo tenéis? Porque ese es ya de otro nivel. Este apareció hace no más de 2 años y, digamos, marcó un antes y un después dentro de los agroglifos. Mira, por favor, ¿no? Ese es exactamente. Lo que estamos viendo es derechamente un círculo gigante, uno de los más grandes que se ha visto, y al lado algo que parece ser como la típica descripción de un extraterrestre, como un gris, ¿cierto? Se ve con el medio perfil de esa figura. Después, si te puedo pedir el nombre de ese dibujo, maestro, para ver si lo podemos tirar en pantalla. Pero el dibujo que está, ese círculo clásico, que es un verdadero laberinto, que... se parece como a los dibujos del calendario maya también. Exactamente, y finalmente ese dibujo que parece ser la clásica cara de un extraterrestre que identificamos como gris. Ahí está. Te pasaste. No, te pasaste. O sea, espérate, ni te digo cuánto mide esto, ¿ah? A mí me parece que hay que detenerse en un punto, que es la mayor cantidad de agroglifos. Tú has manifestado que están en Inglaterra. La gran mayoría, sí, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, es loco, fíjate, porque Inglaterra, que es un tema para otro día, algunos dicen que todos los grandes poderes fácticos, todas las grandes decisiones sociopolíticas, incluso las grandes herencias de mestizaje, y aquí me voy a poner un poco loca el asunto, pero de mestizaje de extraterrestres en tiempos inmemoriales respecto, digamos, a lo que es la humanidad tal cual, sucedieron en Inglaterra. Es como que fue la gran isla donde los avanzados y elegidos se fueron a vivir allá en 2 etapas. Uno para teledirigir al mundo y en otro para controlarlo. Estoy hablando buenos y malos, derechamente. Pero como que el centro del planeta, si tú dijeras, a ver, ¿dónde está la casa central donde se corta el queque en el planeta Tierra? Es Inglaterra. Y Felipe, a no dudarlo, ¿no? Todo el rato. O sea... Así es, y de hecho ahí donde está, como tú decías, la mayoría y los que ha generado mayor preocupación para investigarlo y para saber exactamente de qué se trata, cómo llegaron a ese lugar, y han intentado buscar testigos para que de alguna forma den a conocer
la información relevante de cómo diablo llega eso ahí. Por supuesto. Entonces, Inglaterra pareciera ser que es un punto muy importante en términos geográficos del planeta. De hecho, a propósito del tema que estamos hablando, que es uno de los grandes misterios que la gente eligió como necesitamos una respuesta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa tanto esto? Porque pareciera que hay un mensaje urgente. Eso es un telegrama. Y un telegrama que me llega y me dice chuta, así como certificado. Pero no lo sé leer. Entonces necesito urgente que alguien me diga qué es esto. Que lo interprete. Porque si me llegó a mi casa y llegó en calidad de certificado de urgente, debe ser algo importante. Y no vaya a ser que sea una citación con fecha de caducación y yo nunca haya podido entender, digamos, y me lleguen y me cobren la cuenta y le decimos, bueno, llegamos, es ¿sí o no? ¿Sí o no qué? El mensaje que te mandamos. Sanfa, es súper importante para la gente que nos está viendo, que se ha incorporado a la sintonía, que todo lo que ustedes ven está escrito o dibujado en los campos de cosecha, de trigo principalmente, con varas dobladas, no quemadas ni cortadas. Exacto, o sea, que se curvan naturalmente. Con una... Y que muestran cierto grado de radiación en algunos casos. Y con alguna posibilidad casi nula de haber sido pisado por un ser humano para poder hacer estos porque habría que hacerlo uno por uno, no, y olvídate, demoráis años en hacer un dibujo hasta el más sencillo. Pues bien, mira, por favor, si podemos ir, podemos seguir avanzando. S10, si no me equivoco, el S9, perdón. Póngale play porque, mira, atención con esto porque... Las fotografías me espanté. Los extraterrestres están haciendo esto. Mira, se trata de alguien que sabe cómo manipular el espacio y el tiempo. Mira. Toda nuestra relación con el universo y la física cuántica, en toda su complejidad, ha sido llevada al límite, solo por las formaciones en las cosechas. Ok. Si se dieron cuenta, hasta ahora habíamos visto diseños prominentemente circulares, ¿cierto? En específico. Pero ahí comenzaron a ver fórmulas matemáticas, empezaron a aparecer, o estructuras de dibujos que representan fórmulas matemáticas, como por ejemplo que un científico decía, ese es el diseño que diagramaría el Big Bang. El Big Bang, o la gran explosión, es la teoría en actual aceptación, que es de cómo se consideró el universo. El origen del universo, de toda la materia. Todo el espacio, para que usted lo entienda, si es que el planeta Tierra fuera todo el universo, nuestro sistema solar, Sol, Júpiter, Marte, la Tierra incluida, sería como menos de un granito de arena en una de las playas considerando el resto del terreno del planeta. Todo eso, imagínense lo maravilloso, toda la materia conocida, porque hay más espacio que materia, pero toda la materia, dicen que estaba condensado en una especie de esfera que algunos dicen metros, otros no más de 1 kilómetro, sí, pero que medía para tú 20 metros. O sea, todo estaba condensado en una esfera, pero muy densa. Todos los planetas, todos esos medios colosos que tú puedes ver, está todo apretado. Entonces, cuando esto no aguantó más, explotó. ¡Puah! Y eso obviamente generó vida, en algún momento hizo que la materia se volviese inteligente, creó seres humanos. Es un verdadero milagro, la verdad que todavía no se entiende bien. Es un verdadero misterio. Es un misterio. De hecho, la gran pregunta es, ok, si ahí partió todo, ¿qué había antes de eso? ¿De dónde salió esa cuestión? Y ahí es cuando empiezan a hablar de singularidad, pues dicen, no, ¿sabes qué? Eso ya entrar en materia de Dios, porque ¿qué había antes? No podemos decirlo, porque todos nosotros lo calculamos por tiempo y espacio. ¿Hace cuánto tiempo pasó tal cosa a algo? Y el tiempo y el espacio solo se inventaron a partir de esa explosión. Antes no había tiempo y espacio. Entonces, la forma con que... Es como que te hagan ver algo con los ojos, siendo que está en un rango invisible para tu capacidad. Entonces no hay cómo entenderlo. Salfate, es como decir a dónde termina el universo. No se sabe. Hay una galaxia, luego viene otra, luego viene otra. Claro. Y aunque fuera finito y llega hasta aquí, ¿qué hay después de esa finitud? Y hay algunos que dicen que hay más universos paralelos que se... Pues claro. Si esto es un globo. Mira, si infla un globo, crece, pero es el mismo globo, ¿cierto? Correcto. Y llega un punto donde ya no puede más y no revienta, pero comienza a desinflarse. Y otros dicen que es un globo que tiene máxima expansión. ¿Qué es lo que dice Salfate? Hay una teoría que dice relación con que esto sigue expandiéndose y se va a expandir hasta el infinito. Y nos van a separar todas las galaxias, vamos a quedar alejados infinitamente. Claro, y esa es la escuela que aparentemente está ganando el pulso a esta altura. Pero hay otros que sostienen que efectivamente el vuelo se va a acabar. Claro, llega un minuto en que se expande hasta el máximo y después comienza pierde el vuelo. Es como tirar una piedra al aire y cuando ya no se le acaba el vuelo, ¡guau! La gravedad la tira abajo, que va a llegar y se va a volver. Y dice que el Big Crunch, que es la gran contracción. La gran contracción. Y todo va a volver a la misma esfera que era al comienzo. Y ahí se va a mantener tribillones de años hasta que vuelva a explotar y parta todo de nuevo. Que a lo mejor de hecho, perdón, los Rosacruces. Por eso, los Rosacruces dicen: el sueño de Dios
La noche de Dios y el día de Dios. Dicen que Dios, para expresarlo de alguna manera, sueña cuando está toda la materia contenida, cuando todos volvemos a ser uno. La Jenny, obviamente, la Magda, Felipe, José, son todos uno con esta mesa, el café que tengo servido, el cielo, las nubes, somos una pura cosa. Y de repente Dios quiere volver a jugar y dice, convirtámonos en varias cosas, todas distintas, y juguemos a que crezcan, evolucionen, hasta que vuelvan a entender que somos todos uno, y de ahí sacamos el juego y volvemos a juntarnos. Y es como jugar a la escondida. Y son procesos eternos. Eternos. Se acaban galaxias entre medio, o sea, miles de millones de años. Imagínate que nuestro Sol es joven. O sea, perdón, es mediano, es una estrella chiquitita, ¿cierto? Y ya está, digamos, en su vejez, ya como que dio lo mejor de sí y se le está acabando el combustible. Y aún así le quedan más o menos 7.000 millones de años de vida. Ahora, es un hecho, cuando se acabe el 7.000 millones de años más, se acabó la Tierra, se acabó todo el planeta, porque va a explotar. Pero en ese entonces, supongo que vamos a estar en otro estado, digamos. Ya nos va a importar poco que se acabe o no el Sol. Iba a conquistar a lo mejor otro planeta con más soles. Ojalá en buena onda, no como lo solemos hacer acá. Oye, pero volviendo a nuestro tema original, estos dibujos que son súper misteriosos y que los revelan como el primer misterio que los hombres quieren entender, ¿qué significa? ¿Qué mensaje quiere decirnos? Porque tú le decías antes de entrar a esta explicación universal, tenemos claro que hay un mensaje, tenemos claro que es un telegrama, pero no sabemos qué dice. Claro, porque al principio decíamos, son fórmulas matemáticas que explican el origen del universo, la evolución, eclipses, calendario. Ahora, aquí vienen los heavy. Pero es que es evidente que es un mensaje, porque si empiezan a aparecer en forma periódica, secuencias... Y cada vez más complejo. Primero llamaron la atención y ahora hay fórmulas matemáticas, Jenny, así que... Ahora, aquí viene lo bueno. A no creerlo. ¿Por qué decimos que esto es un mensaje claramente y a reconvertirse? Porque una vez apareció probablemente una de las figuras religiosas más importantes en la historia de toda la humanidad tal cual la conocemos. No apareció un extraterrestre, no apareció una persona encañonando una pistola, digamos, o un hombre primitivo. Apareció ni más ni menos que lo que todos por educación occidental y también oriental entendemos como el Hijo de Dios. Jesús apareció en uno de estos dibujos y fue comprobado como otro de los tantos agroglifos legítimos. Ya no es la Tierra entonces manifestándose. ¿De dónde viene el mensaje? Usted, para no creerlo, apareció Jesús en una de esas cosas. Usted me espera un tanto así y lo vamos a ver y estudiamos porque hay todos estos científicos que se declararon al respecto. Y parece que solo son buenas noticias. Espero. 2 minutos, así nomás. Ya volvemos. Empezar cada mañana con la mejor energía es lo mejor, porque así los lunes, los martes, los miércoles, todos los días son buenos días. Por eso conéctate a Metrogas. Es limpio, es cómodo y ahora, escúchame bien, Magdalena, es aún más conveniente. Metrogas está en nuestra naturaleza. Bienvenido, Metrogas, a Mañaneros. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes también, gracias por estar con nosotros, que se han maravillado con los misterios o están incluso más intrigados todavía con los misterios de los campos de trigo, principalmente en Inglaterra, que aparecen con estos dibujos, diseños artísticos inexplicables. Más complejos, sí. Ahora, hay uno que es tremendamente polémico, que es el que les había prometido. A ver, hay que entender que cuando uno está frente a fenómenos de esta naturaleza, o sea, de esta envergadura me refiero, se da que muchas personas crean, recrean, inventan y comienza a mezclarse el mito con la realidad acá. Porque algunos dicen, hoy en mi casa, yo que tengo tantas hectáreas, apareció tal dibujo y la gente empezó a subir sus fotos. Pero ahí comenzaron a aparecer unos que eran realmente así ya de un corte fantástico para no creerlo. Sin embargo, a fines de julio del año pasado, unas personas afirman, aseguran, con la guata afuera, con de guata en el suelo y con la lengua afuera, como se dice, que esto sucedió, en unas plantaciones que ellos tenían, en donde si tú juntas dos imágenes, o sea, por separado, dos dibujos, y tú los superpones uno sobre el otro, se crea la siguiente figura. Aquí viene lo complicado, porque algunos dicen, chuta, a ver, ¿eso dónde fue? Nunca se pudo probar la existencia o la creación del mismo. Pero mira, están separados en la distancia. Ese es uno, ¿ok? Y ahí está el otro. Y si tú los juntas y los inviertes como si fuera una foto en negativo, se crea el siguiente fenómeno. Mira, aquí gracias a la gráfica computacional vamos a poder hacer este fenómeno y se crea la clásica imagen de Jesús como se vería en el sagrado manto, ¿cierto?, de Turín. De Turín. ¿Cierto?
Ahora, ¿cuál es el único problema de este fenómeno en cuestión? De que si bien está subido los videos, está hecho el ejercicio y todo lo demás, este es uno de los pocos casos en donde se ocultó rápidamente la información y no se pudo llegar a ciencia cierta si el fenómeno era real. Vale decir, nadie pudo ir a comprobar físicamente, me refiero a los estudiosos en el campo de esta materia, si es que esto realmente llegó a suceder. Sin embargo, hasta el día de hoy, los dueños de esa propiedad afirman que eso fue real. Eso es cuando nosotros juntamos los dos puntos de ese que está ahí más otro que está a como aproximadamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más adelante, que si uno los junta, claramente se forma el rostro de Jesús según cómo está en el manto sagrado de Turín, que ya cuando Sixto Paz vino acá, dentro de las distintas hipótesis, teorías, hasta por ahí decían Leonardo da Vinci, digamos, lo había inventado y lo pintó perfecto, se dieron cuenta de que eso era por irradiación. Mira, ahí están. Son dos. Es uno, el que está a 2 kilómetros, lo invierte, lo junta y crea eso. ¿Cachai? Es ya de una complejidad monstruosa, o sea, monstruosa en el sentido de abismante, me refiero. Sí. Esto ya es con una habilidad artística. Por supuesto. Y de allá está arriba, allá arriba está el otro. ¿Se dan cuenta? Ese otro círculo está separado como 2 kilómetros casi, más o menos. Si tú lo juntas, invirtiendo uno, lo das vuelta y lo superpones, se crea el rostro de Jesús según se entiende cómo está, según ya la gran mayoría se ha inclinado, porque el manto sagrado de Turín sería real, porque de cómo fue impregnada la persona que estuvo envuelto en estas mortajas mortuarias fue a través de una radiación. Es como si hubiera sido como una radiación, como un escáner, perdón, como una radiografía. ¡Guau! Es como que se hubiera eliminado el cuerpo de la persona que estaba adentro y dejó impregnado, manchado, digamos, con esta radiación la tela, y por eso está perfectamente alineada, digamos, todo lo demás. Como les digo, la gran polémica respecto a este fenómeno es que ningún investigador pudo llegar a comprobar fehacientemente que esto sucedió, porque claramente fue oculta la noticia. Por otro lado, tampoco se ocultó del todo. O sea, tampoco se negó diciendo llegamos al lugar y no había nada. Oye, yo te hago una pregunta. Es que a mí me suena, porque ya cuando vimos las imágenes, las primeras que vimos, a pasar a esta, que ya tiene una puntualidad tan grande, o sea, porque lo otro es descifrable, esto ya es una interpretación... Es cultura religiosa, clara. A no desmentirlo. Exacto. El hombre no ha tratado de poder imitar esta forma de poder hacerlo, porque yo te lo comenté en el comienzo cuando partió la nota, que yo lo he visto, si uno antiguamente, yo creo que hace un par de años atrás, Felipe me lo puede corroborar, en los campos de fútbol, tanto americanos como de fútbol, se hace con la máquina, se puede hacer el corte a contrapelo, si se puede llamar así, claro, o a contrapasto. Es como hacer un diseño en el pelo de las personas. Exacto, cuando te hacen dibujo en la cabeza. Quedan franjas más claras que otras. Exacto, eso pasa en el fútbol, pero en el fútbol americano ellos hacen algunas figuras en el, ¿cómo se llama?, en el piso. Entonces, de repente por ahí puede tener que esta, a lo mejor ya sea como más manipuloide. ¿Más hechiza? Claro. Como, mira, supuestamente, es que aquí viene lo complicado, porque los breves estudios que se hicieron respecto a esa imagen dijeron que correspondía a la forma natural en que son los legítimos campos de círculos en el campo. O sea, no era quebradizo, el pasto no fue cortado, sino solo empujado hacia abajo. Por otro lado, hay otros que dicen, ¿saben qué? Yo que soy el máximo en esta materia, cuando llegué allá ya no quedaba nada, solamente quedaban vestigios, no lo pudimos comprobar. Otros dicen que el asunto se tapó, le echaron arriba pasto, tierra, lo que sea, digamos, y lo cubrieron rápidamente. ¿Esto dura poquito? Después viene No, dura un montón. No, dura un montón. Pero, o sea, si yo tomo la decisión, soy dueño del campo y digo, no, sé que borremos esta cuestión mañana. Claro, podría hacerlo sin problema. Bastaría, digamos, con crear más aplastamiento en las cosechas, digamos, y... pasar la máquina por todo. Claro, y deshacer el dibujo original. Yo creo que nadie tiene esa idea, ¿no? Porque turísticamente, además, es tener como el privilegio de ser testigo o que en tu propiedad se dé lugar un acto único. Por supuesto, porque, como le digo, aquí claramente alguien puede haber querido mandar este mensaje y aprovecharse del fenómeno y aprovecharse en buena onda para decir, chuta, yo soy súper creyente, soy súper cristiano, entonces quiero sumar al fenómeno y mira lo que pasó, simplemente para aumentar, digamos, la potencia de la religión cristiana. En mi cuenta en Twitter, que es @JenWarner, me preguntan cuántas de estas... 10.000 más o menos.
10.000. 10.000, pero en Inglaterra. Hay otras que no están dentro de... Hay algunas en Suiza. De la estadística que están, obviamente, en Latinoamérica y Centroamérica. Y hay más. Oye, pero espérate. Habíamos hablado sobre que posiblemente los extraterrestres, dado que el fenómeno que se ven estas luces descendiendo y creando, digamos, estas formas de plasma energético que generan estos dibujos. Pero los científicos o personas que se han dedicado a dar una explicación fehaciente a estos fenómenos tienen otra teoría. Esa teoría, si usted me espera 2 minutitos, yo se la explico de inmediato. Supuestamente esto está creado por otro fenómeno, igual de maravilloso, igual de increíble y también con un mensaje, pero ya no sería extraterrestre, sino de otra naturaleza. Me espera así y se lo explico. 2 minutos. ¡Wow! Lo que le contábamos no solo de extraterrestres, están hechas las hipótesis de qué formarían esta extraña forma tremendamente compleja, preciosa, de una geometría casi divina en los sembradíos de Inglaterra y también en Centro y Sudamérica. Pues bien, según los científicos, 3 cosas a considerar. Primero, que los de verdad no están hechos por seres humanos. Otro, quizás la Tierra la que se está manifestando. Por favor, ponga mucha atención porque esto es cuando los científicos avalan el fenómeno y dicen de dónde vienen. Esto es una posibilidad, por favor. Miren. Ciertamente, una teoría dice que los extraterrestres intentan comunicarse masivamente a través de los medios populares. Y los círculos aparecen en los diarios de todo el mundo. Tal vez sea lo que quieren. Son cuidadosamente diseñados. No son accidentales, tanto en su forma como en su ubicación. No son accidentes. Hay una mente detrás de esto que está tomando estas decisiones. ¿Dónde está esa mente? ¿En qué clase de cuerpo está? Bueno, con esta plateada, yo les cuento que, por un lado, hablamos de que esto tiene que ver mucho más con que son seres de otro planeta. ¡Está tragando! Que estarían mandando un mensaje. Pero atención, quiero que esto no se olvide más que concluyentemente todos están de acuerdo, al menos en un punto, que esto no puede ser hecho por seres humanos y cualquier imitación se descubre al instante. Por favor, mire, escuche. Pero luego de estudiar muestras de suelo y patrones de dispersión de los granos en las tierras perturbadas, los investigadores concluyeron que sería imposible que todos estos diseños fuesen hechos por el hombre. En lo que consideramos como un círculo misterioso, donde no podemos asegurar que haya sido hecho por personas, el diseño es absolutamente hermoso. Es como si 1 millón de instaladores de alfombras llegaron, colocaron esas espigas paralelas unas a otras. Es algo hermoso de contemplar. Cuando los bromistas los hacen, tienden a ser desordenados, pues no poseen la misma fuerza. Los manipulan a mano, lo cual hace que no sean tan hermosos. Ok, a no dudarlo entonces, si no lo hacen los hombres, después de estudiar 10 años, la eminencia máxima en estos temas, llegó a la siguiente conclusión. ¿De dónde surgen entonces estos misteriosos círculos? La respuesta del hombre que más sabe de esto, por favor, a continuación. Mucha atención. Un notorio biofísico, el Dr. William Livingood, presentó una sorprendente nueva teoría. Después de pasar 10 años estudiando los círculos en las cosechas y las muestras, concluyó que fueron creados por un complejo sistema energético, al que llamó vórtice de plasma giratorio. Ok, plasma giratorio, lo que él dice, geofísico, ni más ni menos, un hombre con todos los estudios que lo avalan para saber de este tema. ¿Qué es lo que dicen? En el fondo es que cuando el Sol provoca sus llamaradas solares, cuando la Tierra está receptiva y cuando el colectivo de la psique humana está apta para recibir un mensaje, imagínense, sería el propio planeta a través de uno de sus seres vivos más nobles, como son las plantas, flores, vegetación en general, quienes manifiestan complejos mensajes. ¿Cuál es el mensaje? Insistimos, muy fácil. Pónganse las pilas, cuiden su casa, que no tenemos otra, cuídense ustedes mismos como si cuidaran su casa y todo va a salir bien. Sigan como están y obviamente aquí puede pasar cualquier cosa y las debacles y los cataclismos pueden no parar nunca más. O sea, el 21 de diciembre. Por ejemplo, así que va a haber, digamos, una gran ebullición de esta forma. Yo creo... tienen loca con el 21 de diciembre. Bueno, no va a pasar nada, ya lo hicimos acá. Y si nosotros ayudamos, menos van a pasar cosas. Lógico. Así que ese fue solo uno de los tantos misterios que fueron elegidos por la gente. Mañana hablaremos de otras. Hoy día, los crop circles. Mañana eligen un presidente de Estados Unidos. Oh, desgraciado. Ahí pasan cosas. Mañana van a pasar cosas aquí. A las 9:30 en punto mañanero las tiene todas y tú no te lo puedes perder. Besos grandes para ti. Hasta mañana. Juli, chao, Julita. Adelante, Julia.